Continuamos en Visto Bueno Radio. Bueno, sí, con nosotros son las 8 de la noche con 39 minutos. Yo creo que vamos a terminar con lo del rey, algunas cosillas que tengamos sueltas, y pasamos a algo muy importante para el país, que es el autotransporte. Regresando al reino de México. Regresando al reino de las llantas. A la realidad. A la realidad. Al reino de la chatarra. Oye, no sé si se han dado cuenta ustedes que nos escuchan, ¿cuántos accidentes hay en las autopistas y las carreteras de nuestro estado y de nuestro país? Yo te leí que cuando menos uno cada 8 días, yo creo que no es, Pepe. Sí. Y no sé si se han dado cuenta también que muchas veces está involucrado un camión, y casi siempre este camión es un camión viejo, un camión que no alcanza a frenar en una curva, un camión que no iba con los frenos que viene supercargado como el que acabamos de ver en la caseta. Así es, que viene llantas lisas totalmente y con toneladas de carga. Y uno puede atribuir muchas veces esto a la mala fortuna, ¿no? Es decir, híjole, qué mala suerte esta familia que se topó con un tráiler en pésimas condiciones y se los llevó. Pero ¿a quién se le debe? La verdad es que aquí no es cosa de mala fortuna, sino de una mala política pública. Desde 1994, México aprovechó la puerta de la exportación de vehículos pesados hacia Estados Unidos, al grado de que hoy estamos exportando más o menos 130,000 tractocamiones y camiones a los Estados Unidos. ¿Pero cuánto estamos importando? El problema es que abrimos una puerta, pero se nos abrió una compuerta del tamaño de una presa de chatarra, de vehículos usados. O sea, pesados. Vehículos que sí funcionan, pero que son chatarra por los años que tienen. Ya no tienen una vida útil. Así es. De calidad. Tú lo dices bien. ¿De cuánto hablamos? Mira, estamos hablando, para poner un ejemplo práctico, de que hoy en México, por cada 10 tractocamiones que se producen, se importan 11 chatarras. Bueno, se importan 11 chatarras. Pues con razón los reportes económicos del autotransporte cada de vez carga cada vez más preocupantes. Y no solo eso, ya esa entrada masiva de chatarra ha logrado que el promedio de la flota de vehículos pesados en el país sea de casi 18 años. Es decir, piénselo usted, por cada vehículo nuevo, usado, por cada vehículo nuevo producido en México que usted ve en la calle, estos Dina, Freightliner, Daimler, MAN, etcétera, etcétera, por cada tracto que usted ve en la calle, hay otro que salió en 1978 y sigue circulando. Todavía sigue rodando. Portillo. Sí, claro. Y sigue rodando. Y sigue rodando. Entonces, tenemos un serio problema, no solo para los productores, sino para las carreteras, para la seguridad vial del país. Tú decías una frase muy importante. Ahora tenemos carreteras nuevas con Bueno, se le está invirtiendo una cantidad increíble a la infraestructura en este país. Pues sí. De los 7.7 billones del Plan Nacional de Infraestructura de aquí al 2018, 1.3 billones son de comunicaciones y transportes. Entonces le estamos apostando a tener carreteras nuevas, caminos nuevos. El problema es que tenemos camiones viejos. Sobre las carreteras nuevas van a ir camiones viejos. Pero aparte esta es una cadena, ¿no? Porque no nada más es los camiones, sino con qué diésel van a trabajar. No, ese es todo un caso. Porque aparte no se van a meter a una gasolinería en forma fija, sino ahí viene otro problema. Así es. Para que tú Pero el problema hay que terminarlo. El problema es que ese diésel que usan esos camiones es de lo robado a Pemex. Entonces estamos en un círculo ¿Cómo vicioso, se roba ese diésel a Pemex si no hay alguien que diga en dónde van los ductos, a qué hora va a pasar? No, por supuesto. Todo es un círculo vicioso. Así es, y además del diésel, también la sobrecarga de los vehículos, porque para que tú como transportista puedas hacer rentable un vehículo que gasta más combustible, que tienes que tener parado cada 3 semanas porque ya no da, pues tienes que sobrecargarlo en los viajes y tienes que exigirle dobles o triples turnos a los choferes, incrementando en altísima probabilidad el riesgo de un accidente. ¿Cuántos accidentes que ha habido
no ha sido porque se queda dormido el chofer, por las horas de cansancio. Claro, o porque lleva más peso del que le permite la caja. Claro. Y además no es lo mismo. Y la velocidad, ¿eh? Claro, pero además no es lo mismo la maniobrabilidad de un camión en el 2014 que en 1978. ¿Cómo le afecta a la economía Sí, por mexicana supuesto. eso? Le afecta y mucho, Luis, porque nosotros tendríamos el potencial de estar siendo una verdadera economía no solo exportadora, sino de un enorme mercado interno. Y no lo somos. Fíjate, hoy somos los sextos productores a nivel global y los cuartos exportadores. Y sin embargo, tenemos un mercado interno chiquitito. Chiquitito, ¿y por qué? Tú dices, bueno, pero ¿cómo es que produces tantos camiones y no los compras en México? Pues muy fácil. Aquí se compra chatarra. Un vehículo nuevo puede costar $100,000, $120,000, y un usado chatarra puede costar $6,000. Hay un programa de chatarrización que ofrecieron durante varios años, ¿todavía está vigente? Está vigente, pero con un problema. La cantidad. La cantidad, es decir, hay un incentivo fiscal para que tú vayas con tu camión usado y lo chatarrices. Son 160,000 pesos. El problema es que ese esquema se quedó. A cambio de comprar otro. Así es, eso es así como las agencias tienen un bono. Ajá. Y te dicen, aquí está tu bono de 20,000 pesos. Es exactamente lo mismo. Se hace cuenta un bono de chatarrización por 160. El problema es que no se le ha... Pero es una buena idea, ¿no? Es muy buena idea, nada más que actualizarlo. Causada la inflación. ¿Estás renovando la flota camionera? Los productores dicen que al menos tiene que ser de 250,000 pesos para que el programa jale y para que sea interesante para el transportista. Lo cierto es que México acaba de rebasar ni más ni menos que a Nigeria como el destino número 1 de la chatarra en camiones. Una economía como la mexicana no se puede dar el lujo de rebasar a Nigeria. Y menos con lo que viene. Así es. Si estamos hablando de una negociación de la reforma energética y sus leyes secundarias, que se viene a aumentar la capacidad de producción de las plantas. ¿Cómo se va a mover eso? Pero aparte no nada más se habla de transporte de carga, sino también de autotransporte, ¿no? Que hacen viajes y que son chatarras y que lo que ha dejado son muchos muertos en los accidentes, porque son camiones que no están... que salgas a la calle y los veas. Pero son camiones, autobuses que no están en las condiciones de hacer viajes largos, Los digamos. turísticos. Exacto. Y cuánto han dejado en los últimos años de muertos, ¿no? Claro. Entonces te pones a pensar que el tema ya no es el precio, porque una vida no tiene precio, Claro. lo estamos pagando en las carreteras. Todos, yo creo que todos nosotros o nuestras familias viajan en carretera, y creo que sí es un tema que además ha estado poco en la agenda y que poco Y a se está poco... fomentando la corrupción, la que tanto hablamos en este programa. Pues ahí está uno. Claro, un porque caso. además muchos de los autobuses chatarra entran a este país con amparos. Sí. Con amparos de 3 o 4 jueces a nivel nacional, ¿eh? Entonces, sí es un tema al que hay que ponerle atención, no solo para lamentar las tragedias, sino para resolverlo desde la perspectiva de política Los pública. diputados, los La senadores mano- están haciendo algo. ¿Qué crees? Ahí ya no es ¿Ya potestad no le entra de del ellos? Congreso. Es realmente una cuestión de voluntad política de la Secretaría de Del Hacienda, gobierno. de la A Secretaría través de la específico, Secretaría. que puede, si quiere, puede actualizar el esquema de chatarrización. Ellos dicen, bueno, voy a dejar de recaudar o voy a tener que aportar más de 160,000 a 250,000 pesos. En realidad, lo que los productores y los transportistas dicen es, vas a ganar, porque si tú aumentas de 160 a 250 el esquema de chatarrización, vas a vender más autobuses y vas a poder recaudar más vía el impuesto al valor agregado IVA. Pero yo creo que también se ganaría mucho en la conservación de las carreteras. No es lo mismo que transporte un camión un ligero de los camión de ahora. Hablar del medio De los ambiente. pesados. No, claro. Sí, claro. No, y el medio ambiente, por supuesto. Que ya lo demanda, ¿no? O sea, ya demanda un buen No, y servicio estamos en ese aspecto. sobrepasados de eso. Que bueno, la contaminación está increíble. O sea, ¿tú crees? Bueno, ahí va un autotransporte. No, el segundo, ¿no? Que vamos a abrir.
Pero a ver, si alguna asociación en relación de los autotransportes, autobuses y camiones de carga se acercaran a lo que es el Congreso, al Senado, ¿podrían? O sea, sí podrían recibir alguna ayuda para de alguna manera presionar a las instancias necesarias para poder tener su apoyo y entonces sí lograr contrarrestar esta situación. Siempre ayuda el que un diputado o un senador abogue por una causa. Sin embargo, aquí sí el diagnóstico es muy claro, y el diagnóstico es: necesitan voluntad política por parte del gobierno federal para actualizar el esquema. Tampoco es tan complicado, tampoco es aprobar una reforma y esto. Es realmente más sencillo. ¿Ese cambio a alguien le estorba para que no se realice? Y que no lo han hecho. Recordar que en autotransporte federal hay tantos intereses y se mueve tanto dinero. Mira, a veces se nos va, pero ¿tú sabes qué porcentaje de la carga? Digamos, si tú agregas todo lo que ves en el país de contenedores, de cajas, etcétera, ¿tú sabes cuánto de la carga se mueve por avión? No llega al 1%. Es decir, Es nada. terrestre. En México todo se mueve a través o de los trenes, en una tercera parte, menos. pero en una enorme proporción en las carreteras, en los autobuses y en los tractocamiones, en los camiones y tractocamiones. Tan solo Pemex, ¿cuánto transporte maneja? Claro. Entonces, sí es de veras apremiante que se modifiquen todos, porque un mal autotransporte genera corrupción en otras áreas. Claro. Es la cadena, ¿no? Es la Claro, cadena. porque Aduanas, por ejemplo, debe estar... El transportista que tiene un camión chueco, o chocolate, o medio chueco, o medio derecho, como lo quieran ver, tiene que obtener rentabilidad de otro lado para salir, como se dice popularmente. Entonces, ¿de dónde sale? Pues de pagarle menos a los choferes, de exigirles más, de comprar diésel robado, comprar combustible robado, de no hacerle revisiones físico-mecánicas a los vehículos, etcétera, un largo etcétera, ¿no? Entonces creo que las exportaciones mexicanas están soportando la economía. Es decir, si uno analiza qué es lo que nos ha mantenido a flote, son las exportaciones, y particularmente de la industria automotriz. Y en el resultado de este abril, eso fue lo que ayudó. Así es, Si entonces no, sí, serían números rojos. el gran riesgo de no tomar cartas en el asunto es que nos convirtamos en un país exclusivamente maquilador. Es decir, que todo lo que producimos de tractocamiones y camiones se vaya a los Estados Unidos. Y cuando tú eres dependiente, como lo eres hoy, de las exportaciones, pues te puede pasar lo que le pasó a la ciudad de Detroit, que Sí, de no, repente la economía viró, se hizo más barato producir en China o en Latinoamérica, y es una ciudad fantasma que tiene la mitad de la población que tenía hace 10 años, Y imagínense. por más que la quieren mover, No hay manera, entonces está oficialmente quebrada, no puede pagarle a sus proveedores, está ya en un proceso legal de bancarrota. Entonces, obviamente tenemos que cuidar que no nos suceda eso. El mejor ejemplo lo tenemos en Colombia. Colombia era el tercer país destino de exportaciones de camiones y tractocamiones en México, después de Perú. Y lo que sucedió es que cambiaron sus reglas de compra, es decir, dijeron, vamos a comprar unos motores con las especificaciones Euro en lugar de los EPA que produce México, y se nos cayó en las exportaciones 90%. O sea, ya les vendemos una bicoca a comparación de lo que les vendíamos hace 2 años. Eso, pues... ¿En qué porcentaje está afectando aquí en el ingreso? ¿Tienes esa cifra? Mira, es difícil decir exactamente en cuánto, Luis, pero sí hay un Pero problema sí es una grave. cantidad Considerable. que afecta porque es considerable. Te lo voy a poner como una proporción, digamos, más sencilla para los que nos están escuchando. Por cada camión que se produce, se genera un empleo. Por lo ¿Uno a tanto, uno? sí, 1 a 1. Por cada camión que no se produce, Se va perdiendo. se pierde un empleo. Y el mercado interno en México se ha reducido a tal grado, es decir, hay pérdidas de 23% en el último trimestre, que tú puedes calcular que si una fábrica no puede poner una línea de producción nueva, pues son empleos que no se hicieron, que no se generaron. Entonces México está perdiendo empleo, competitividad, crecimiento económico, derrama económica, por una mala decisión de política pública. Bueno, sabiendo eso, teniéndolo ¿Por qué no tienen la presente, voluntad política ya para arreglar ¿por qué no se hacen esas correcciones? ¿Intereses? Híjole,
es difícil decir algo, pero creo que también tiene que ver con una burbuja en la que se mueven los que toman las decisiones de política económica. Creo que les falta salir un poco a los mercados, a las calles, a ver cómo está el país, para entender que más allá de los modelos económicos, el comportamiento de los ciudadanos, la lógica de los consumidores, pues no solo se rige por modelos de Excel o modelos matemáticos. Pero ya llevamos más de 20 años queriendo cambiar eso y no. Con una realidad de ficticia para los que están en el poder, ¿no? Y que no se dan cuenta que lo que está en las calles es lo Mira, real. es más fácil que caiga un rey a que cambie un tecnócrata. Bueno, pues entonces sí, Ya nos lo probó el rey Juan Carlos. Entonces, ¿qué nos espera, no? ¿Qué les espera a nuestros hijos, a nuestros nietos? Yo espero que haya... hay que tomar en cuenta, porque si el rey abdicó, cuidado, porque también por la crisis tuvo problemas el rey. Sí. Y este país, en cuestiones de crisis, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Sí, yo creo que se puede ir de las manos. Sí, la situación económica ya es el primer tema en las mesas de las familias de México. Por supuesto. No porque la seguridad no sea un tema importante, sino porque la economía es lo que se siente en el bolsillo, es lo que se siente a la hora que uno va al súper, a la tienda. A la hora que te levantas, empieza la economía a moverse. Desde que necesitas cargar eso, antes de ciudadano eres consumidor. Recibir gas y que ya te cuesta 13 centavos más, dices, espérate, ¿no? Ahí vienen los aumentos en todo. Así es, entonces hemos visto una economía que no acaba de crecer, pero sí vemos que los precios crecen, que los salarios pierden su poder adquisitivo. Entonces, creo que al final del día, el segundo semestre del año, o la economía jala, o el tema económico va a empezar a ser un problema político. Va a tener que jalar, Pues debe. Pues No, ojalá, o sea, Tendría, ¿no? Ya. Ojalá. No, el 2013 tenía otras características. Yo creo que en ¿Cuándo acaba el 2013? A lo mejor terminando A lo junio. mejor ya el año que entra. A lo mejor el año que entra, el les 2015. entra, ¿no? Ya empieza. No, si llegamos al 2015, Con esa con esa situación. situación, Así cuidado, es, claro. cuidado, porque entonces sí el voto se vuelve volátil totalmente. Y entonces el Es país, muy complicado. ¿cómo va a manejarse? Otra vez el Congreso va a ser mayoritariamente dividido. Sí, que ya probamos ese modelito y la verdad es que... No pasa nada, o sea, no es sale que nada. Más que contrapeso es ancla. Sí, claro, claro. Pues son las 8 de la noche con 58 minutos, ingeniero. Gracias, buenas noches. Gracias, Carmen. José Luis Antón, muchas gracias. Gracias y a a usted, nuestro auditorio. Gracias. que nos hizo el favor de sintonizarnos un lunes más, le agradecemos. Recuerde, hoy es lunes del Semanario Político de Hidalgo Visto Bueno, que ya está circulando en las principales ciudades de nuestro estado. Que tenga excelente inicio de semana y nos esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Buenas noches. NQ La Superestación presentó Visto Bueno Radio.